El día de hoy presentaremos el proyecto integrador de la materia de Derecho Civil, integrado por las estudiantes Anaeli Carvajal, Viviana Puch y Lenny Chab. En este video daremos a conocer los conceptos más importantes del contrato y convenio y en cómo se relacionan entre sí. Sigamos viendo el video para que vean de qué estamos hablando. En esta unidad vamos a analizar los siguientes temas. En primer lugar, analizaremos la naturaleza jurídica de los contratos civiles. En el punto número 1 estudiaremos el contrato. Vamos a analizar los elementos esenciales, los elementos de validez, el concepto de contrato, convenios, diferencia entre contrato y convenio, los elementos de definición del contrato, elementos de un contrato como son sus elementos esenciales, elementos naturales, elementos accidentales. Vamos a hablar de la obligación. La obligación es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes quedan sujetas de conformidad con el derecho de la ciudad. En este supuesto vamos a hablar que en esa relación de derecho existen sujetos, existe un contenido de la obligación y existe una relación jurídica. Los sujetos son el acreedor y el deudor. Mientras que cuando hablamos del contenido de la obligación, vamos a señalar que existe una obligación de dar, una obligación de hacer, una obligación de no hacer. Son elementos de naturaleza positiva, mientras que la de no hacer implica una omisión, una conducta de carácter negativo. El objeto de la obligación tiene que ser tanto física como jurídicamente posible, además de encontrarse determinable o determinado. La relación jurídica que existe entre estos dos sujetos va a implicar una obligación. Entonces, otro punto que es importante que destacar es qué tipos de obligaciones van a existir dentro del derecho. Y vamos a mencionar dos tipos de obligaciones: obligaciones de naturaleza personal y obligaciones reales. La obligación de naturaleza personal consiste en que el deudor se determina por su identidad personal. Vamos a hablar principalmente de un crédito. El deudor transmite su deuda por cesión de deudas con el consentimiento previo del acreedor. Y en caso de incumplimiento de la obligación, el deudor va a responder con todo su patrimonio. Mientras que en las obligaciones de naturaleza real, el titular del derecho es el obligado determinado porque posee una cosa. La obligación se transfiere la cosa a los sucesivos poseedores, es decir, la cosa es la que da origen a la obligación. El obligado responde con la cosa gravada y la deuda se extingue con la extinción de esta cosa gravada. En esta obligación o derecho personal existen dos sujetos, el deudor y el acreedor. Entre ellos va a existir la relación jurídica, mientras que en la obligación real vamos a hablar que el obligado tiene esta calidad en virtud de la cosa que tiene. El objeto de la obligación se cumple con la entrega de la cosa. Entonces, estos son dos tipos de obligaciones que es muy importante distinguir. La fuente es el lugar donde emana. La fuente es el lugar donde brota, es el origen donde surgen las obligaciones. Entre ellas vamos a señalar en primer lugar el contrato. Y cuando hablamos del contrato vamos a hablar de ese acuerdo de voluntades que existe entre un acreedor y un deudor para que de forma recíproca se obliguen y entre ellos surja una obligación. Una obligación que, como ya mencionamos, puede ser de dar, de hacer, de no hacer. En estas circunstancias es muy importante que tengamos una clara diferencia que existe entre la figura del contrato y el convenio, que es una de las instituciones que nosotros vamos a analizar. Esa es una de las principales diferencias que existe entre convenio en estricto sensu y en lato sensu, que también lo conocemos como contrato. Es muy importante señalar que existe lo siguiente. Las partes que participan en la celebración de un contrato pueden ser personas físicas o naturales, es decir, un sujeto de derecho, un ser humano, una persona biológica,
y por otra parte las personas morales o artificiales, que son una ficción jurídica en la cual intervienen dos o más personas físicas que tienen un objeto en particular, un objeto en común. Las consecuencias jurídicas derivadas del contrato son crear, dar origen a una obligación, regular, establecer los límites de esa obligación, modificar, hacer algún cambio, alguna circunstancia bajo la cual el contrato se celebró con antelación y en un momento determinado extinguir esa obligación que surgió entre las dos partes contratantes. Entonces, esta es algunas de las consecuencias jurídicas que tiene un contrato. Muy bien. Los elementos que van a intervenir dentro de la celebración de un contrato son los siguientes. Elementos esenciales. Vamos a hablar de la capacidad, que como ya mencionamos con antelación puede ser una capacidad de goce que se adquiere con nacimiento y se pierde con la muerte y que nos hace titulares de derechos y de obligaciones que van a ejercer a nuestro nombre y representación nuestros padres en ejercicio de la patria potestad, o en un supuesto que no existan estos padres, el tutor. Por otra parte, tenemos la capacidad de ejercicio que nos hace responsables de tomar decisiones y de ser titulares de derechos y obligaciones. Otra parte muy importante es este acuerdo de voluntades que se va a dar a través del consentimiento, que tiene que manifestarse de forma libre de todo vicio, como son el error, el dolo, la mala fe, la lesión, la violencia. El objeto del contrato, que puede ser material, que vamos a señalar que tiene que ser lícito y físicamente posible. Tenemos otro supuesto que es la causa bajo la cual se origina el contrato, y en esa causa hablamos de un elemento de licitud de la celebración y los motivos de la celebración del acto jurídico. Y la forma del acto jurídico del contrato va a ser la que estipule la norma jurídica, en este caso el Código Civil de la entidad federativa en la cual se esté celebrando la obligación. Los elementos accidentales dentro de esta obligación van a ser los siguientes. Pueden o no pueden presentarse dentro de una relación de derecho, en una relación dentro del contrato. El plazo, acontecimiento futuro de realización cierta. Se pacta un plazo de 1 año para que el contrato de arrendamiento surta sus efectos. Llegando a esa fecha, entonces el contrato deja de surtir sus efectos. Condición, acontecimiento futuro de realización incierta. En algún supuesto, para que el contrato surta sus efectos, se va a establecer una condición que si no se cumple, entonces se va a dar por extinguidas las obligaciones. Por otra parte, tenemos el modo carga, que son circunstancias adicionales que se van a fijar a una de las partes en la celebración del contrato. Por ejemplo, en un contrato de donación, en donde se establece que existe una contraprestación para alguna persona en ayuda de la celebración de ese contrato de donación. Por otra parte, la solidaridad, que puede ser activa o pasiva, en la cual existen más acreedores o existen más deudores. Y en ese supuesto va a haber una circunstancia de solidaridad dentro de la obligación. La indivisibilidad implica una circunstancia de que la obligación asignada en el contrato no puede fraccionarse, no puede dividirse, tiene que cumplirse en su totalidad. Y por otra parte, cuando hablamos de la representación, implica que cuando las partes no se encuentren presentes, tienen que encontrarse debidamente representada por su mandatario. Muy bien. Primer punto. ¿Qué entendemos por contrato y por convenio? El contrato. El artículo 990 nos dice: se les llama contrato a los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. El convenio, en el mismo artículo 990 del Código de Yucatán, nos dice que el convenio es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahora les mencionaremos algunas de las características del contrato. Entre ellas se encuentran el arreglo bilateral, que se hace de manera escrita y está sujeta al marco legal. A diferencia del convenio, es que es acuerdo de voluntad que se hace de manera oral o escrita, pero no crea ningún compromiso legal y solo basta que ambas partes estén de acuerdo. Por otra parte, es importante que emita
manifiesten su voluntad. Los elementos esenciales. De acuerdo con el artículo 991 del Código nos dice que para que un contrato sea válido es necesario poder tener las siguientes condiciones. Número 1. Tener la capacidad de los contratantes. Número 2. Tener el consentimiento de ambos. Número 3. Que el objeto de todo sea completamente legal y finalmente que se celebre formalmente como se exigen en la ley. En el artículo 1000 del Código de Yucatán nos menciona las dos formas en la cual podemos presentarla. Número 1. El expreso. Es expreso cuando se manifiesta de manera verbal, por escrito o por algún otro medio tecnológico autorizado por la ley. El segundo es el tácito. El tácito resultará a lo que se presuponga no que autoricen a presumirlo con excepción de que la ley o convenio la voluntad se manifiesta expresamente. La aplicación jurídica. El contrato. Para que estos puedan surgir de manera legal es necesario que se tengan el consentimiento y objeto. Asimismo, para que estos puedan existir válidamente es necesario que se reúnan los requisitos de validez. El convenio. El principal efecto jurídico. Es su obligatoriedad para las partes. Es válido cualquiera de las formas, ya sea verbal o escrita, siempre y cuando el consentimiento sea válido, el objeto cierto y que éste no esté fuera del comercio, o que sea imposible. Efecto del contrato y convenio. El contrato tiene por efecto general, modificar y extinguir obligaciones, también derechos reales. El artículo 992 del Código de Yucatán nos dice que se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto a que se deban revestir de una forma establecida a la ley. Como ya habíamos mencionado antes.